Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Mónica Ramírez y en esta entrega vamos a hablar de los infaltables en la planeación. Siempre he considerado que la planeación es muy importante en todos los proyectos y en todas las áreas de la vida, pero tengo que confesarles que hace poco me sentí súper confrontada por el libro que me leí de Alejandro Salazar que se llama La Estrategia Emergente, que de hecho lo cito muchísimo a él porque ese libro de verdad me impactó y me cambió muchos paradigmas que tenía. Pero entonces él ahí habla de la muerte del plan estratégico y eso me causó bastante controversia. Lo que había leído en el libro, sumado a cómo se ha presentado la vida misma, que hace unos años tuvimos esa pandemia pues que nos cambió como todos los planes, empecé a pensar mucho, bueno, ¿vale la pena o no vale la pena hacer el ejercicio de planeación? Y no me refiero al ejercicio de planeación estratégica, que finalmente logré entender lo que quería decir Alejandro Salazar en su libro, que el tema de la estrategia es un poco más filosófico y de estar revisando día a día los resultados y lo que va aconteciendo. Pero entonces me puse a pensar en el tema de planeación en proyectos, cuál sería entonces la importancia y la validez de seguir planeando. Y es así como llego a la conclusión que el problema no es tener un plan, o sea, el plan en sí mismo no representa un inconveniente. El problema es que el plan sea tan rígido e inflexible que no nos permita movernos, porque entonces, dado que la vida es cambiante, dado que los proyectos son cambiantes, que pasan cosas en el camino, tenemos que tener la capacidad de devolvernos y hacer los cambios que sean pertinentes. Así que la planeación no es un ejercicio único que se hace en el inicio, sino que es un ejercicio que se va alimentando a lo largo de todo el proyecto. Entonces, habiendo defendido ya el ejercicio de planeación, voy a entrar en materia hablándoles de 3 infaltables para la planeación que todos deberíamos tener en cuenta. El primero de ellos es la metodología. La metodología para mí es uno de los más importantes porque constituye una hoja de ruta. Si mi proyecto consiste en que hoy estoy en un punto inicial A y voy a llegar a un punto final B, la metodología constituye ese mapa que me va a llevar de A a B. Entonces, ¿cómo construimos esa metodología? Primero, la metodología debe ser muy clara y explícita, porque es donde vamos a decir cuáles son los pasos que nos van a llevar cumpliendo cada uno de los objetivos que prometimos para llegar a cumplir el objetivo general. Es decir, la metodología está estrechamente ligada a los objetivos específicos. Y aquí viene un tip. Uno puede dividir esa metodología por etapas y casi que cada una de esas etapas busca cumplir cada uno de los objetivos específicos que definimos desde el principio. Aquí es importante aclarar que la metodología no es simplemente enumerar una serie de actividades, está más enfocada a decir en cada etapa o con respecto a cada objetivo qué métodos voy a utilizar, qué recursos se van a requerir. Aquí me parece importante que empecemos a dar un ejemplo para que ustedes vayan entendiendo en qué consiste. Entonces, si por ejemplo yo tengo un proyecto que el objetivo general es que voy a sacar un prototipo de un producto para el mercado, esto le puedo aplicar tanto a empresas como, digamos, a un emprendedor, entonces voy a tener 3 objetivos específicos. El primero es que voy a hacer una experimentación en el laboratorio. El segundo es que voy a evaluar esos productos que obtuve en el laboratorio. Y el tercero es que voy a validar con algún cliente ese prototipo para ver si va a funcionar. ¿Cómo nos acercamos a esto desde la metodología? Entonces vamos a decir que si el primer objetivo es realizar la experimentación, entonces tengo que decir cómo voy a realizar esos experimentos, qué materiales voy a utilizar, en qué laboratorio lo voy a hacer, o si lo voy a hacer en mi casa, o si lo voy a hacer en un laboratorio contratado. Entonces tengo que explicar todas y cada una de esas cosas. Con el segundo objetivo igual. Cuando vaya a evaluar los prototipos que obtuve, entonces cómo los voy a evaluar, qué tipos de análisis voy a efectuar, si yo tengo los equipos y las metodologías implementadas en mi laboratorio para hacerlo o tengo que contratarlo con otros. Y en el tercer objetivo, que es en el de validar ya con el cliente, entonces es con qué cliente lo voy a hacer, en su laboratorio o en el mío, en su empresa o en la mía, y cómo vamos a hacer entonces para poder saber si cumplió o no esas características finales. El segundo infaltable en la planeación es el cronograma.
De los objetivos específicos sale la metodología y de la metodología podemos derivar esas actividades concretas que nos van a llevar al logro de los objetivos. El cronograma entonces nos sirve para decir exactamente en qué momento pensamos hacer esas actividades con las que nos comprometimos. Aunque el cumplimiento del cronograma es uno de los indicadores principales de un proyecto, pues esto no debería ser causa de estrés ni una camisa de fuerza. Como les dije al principio, siempre deberíamos poder volver a hacer los cambios que se requieran y tener un cierto tipo de flexibilidad con el proyecto. Además, porque no estamos exentos de imprevistos, siempre podríamos tener la incapacidad de una persona, algún retraso en la entrega de una materia prima o de un material de empaque, la avería de un equipo. A la hora de hacer el cronograma, ten en cuenta lo siguiente: diséñalo con holgura, es decir, ten en cuenta el tiempo real que puede durar una actividad, pero considerando algunos imprevistos que puedan ocurrir. Si logras hacerlo en menos tiempo, pues entonces va a ser un plus para el proyecto. Y segundo, es que si bien muchas de las actividades se hacen en serie, es decir, que hasta que no se termine una no comienza la siguiente, hay algunas que se pueden hacer en paralelo. Entonces ten en cuenta eso para que no hagas todo en serie, sino que puedas como solapar unas con otras. Y finalmente les hablaré del tercer infaltable, que es el presupuesto. Con el presupuesto lo que hacemos es estimar cuánto nos va a valer ese proyecto. Nos sirve mucho aquí tanto la metodología como el cronograma para saber exactamente qué actividades vamos a hacer y poder anticipar qué rubros va a requerir cada una de esas actividades. Los principales rubros a tener en cuenta en los proyectos casi siempre son los mismos, pero uno puede mirar cuáles le aplican y cuáles no, dependiendo del proyecto que tenga, pero suelen ser personal o mano de obra, materiales o ingredientes, materias primas, insumos que pueden ser agua, gas, energía, los equipos bien sea que se vayan a comprar o que ya se tengan y se les pone la depreciación, gastos administrativos digamos de la parte comercial o la parte gerencial. También tenemos software cuando se requiere, asuntos regulatorios en caso de que se requiera, por ejemplo, sacar un certificado en BIMA o cumplir con algún requisito legal. También algunos gastos operacionales de transporte y viáticos. Bueno, esa es toda la información que les traía por el día de hoy. Espero que sea de utilidad, que puedan empezar a utilizarla en sus vidas personales y también laborales. Recuerden que el plan no es una camisa de fuerza, que ustedes pueden adaptarlo y ser flexibles. Y si necesitan algún tipo de guía o plantilla para alguno de estos tres infaltables, no duden en contactarme que se las estaré enviando.